Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom, quien les salva a su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Hoy estamos de regocijo, tiempo señalado por tu Padre. La gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y a nuestro Rey, Yeshua HaMashiach, que nos permiten nuevamente estar con todos ustedes a través de la plataforma Radio Shalom, la estación con el Rúa, y somos edificados a través de la Kehilá de Yehoshua. Así que la gloria al Padre y al Hijo por bonita oportunidad que tenemos de estar celebrando el día de Shabbat. Hoy vamos a ver la parashá titulada Beka Meitan Mat Te. Toma para ellos una vara. Y está en el libro de Números capítulo 17. Vamos a ver Bamidbar del capítulo 17 al capítulo 18. Ezequiel 44, el 15. Salmos Tehilín 111 y el Brihadashá Hebreos capítulo 5, 1 y Hebreos capítulo 6, 3. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo fraterno a nuestro mentor de la Kehilá de Yehoshua, nuestro estimado amigo y amiga Almoriaron Morales y su esposa la Morara Celis, también al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua. Y saludos cordiales también para nuestra Job Blanca Rodríguez, quien es la persona que está encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Recuerda que estamos en las redes sociales con el nombre de Asambleas, la Kehilá de Yehoshua. Estamos en las redes sociales en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube. Y en Internet con el nombre Congregación, el Yo Soy. Usted puede ingresar, hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua. Y estamos con el nombre Congregación El Yo Soy, como lo dije en Internet, pero la razón social legal es Asamblea Alfa y Omega en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, en Garden, California. Bien, vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch en Kevod Malchutol, Yolambae, escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre, de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, como dije, vamos a ver la parashá, como una vara para ellos, Behat Meitan Mate. En el capítulo 17, de ahí mismo, estamos viendo que el Padre le hace saber a todos ellos de que tomen una vara por cada casa paterna y que la vara representa, digamos que la autoridad en este momento que el Padre le da a Aarón y a Moshe en este caso, pero en este caso es la vara de Aarón, porque él era el que estaba encargado del templo, del tabernáculo, y que ellos ministrarían para siempre ese lugar. Y sucede que, bueno, ellos pusieron las varas, las metieron en el lugar, en el arca de testimonio, o el espacio que tiene que ver con el arca de testimonio. Y bueno, al día siguiente, cuando se van en la mañana, era aquí que la vara de Leví había reverdecido y había echado flores. Cuando nosotros vemos eso, está hablando de un tiempo específico y no era cualquier día. Dice que la vara de Leví fue la que reverdeció. Es decir, fue la persona que se le encargó la responsabilidad del tabernáculo a él y a sus hijos por pacto perpetuo, generacional. Aún si hoy hubiera templo, fueran los hijos, la descendencia de él, que estuvieran ministrando en el tabernáculo. Entonces, lo que sucede aquí, que ellos, esta persona que se habían levantado, bueno, ya sabemos lo que le iba a pasar. Usted puede ir atrás y ver qué fue lo que pasó con Core, e inclusive lo que sucedió en el tiempo de Balá con Balaán.
perdón, cuando Balaam, 14.000 personas murieron, aquí murieron 250. Y la cosa es, cuando el Padre entrega una función, eso queda permanente, independientemente de que, un ejemplo, lo que pasó con Elí, que Elí y sus hijos no ministraron correctamente, pero lo sacaron a ellos. No quiere decir que a los levitas, a Aarón, se le haya quitado la función generacional. No, personas que no cumplieron con su función, bueno, el Padre los apartó. Mire, lo delicado de esto no solamente era eh, levantarse en contra del sacerdocio, es levantarse en contra del Creador, de nuestro Padre Jehová. Y Él, en su, en su misericordia, en su raje, en su infinita bondad, no dejó pasar la pena, lo llevaron las consecuencias, pero en el capítulo 18 recarga la función de lo que ellos iban a hacer, el altar, el sacrificio, todo lo concerniente al tabernáculo. Ahora, yo quiero ir a una explicación que conseguí que dice que las flores y los frutos son símbolos de sacerdocio. Cuando salga, inclusive, sale ese reverdecer, salen las flores en su esplendor y todo lo demás, también se le compara cuando aparece en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, el sol de justicia, porque tiene que ver con las personas que se le ha dado autoridad. Y esa autoridad, el Padre se la delegó a Aarón y sus hijos. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 27, que ahí lo reafirma y le dice, ustedes son los que van a llevar esa función. A nadie más se le ha dado. Deuteronomio 27, el verso 12. Y cuando hayas pasado el Jordán, esto estará en el monte Gerizim, para bendecir al pueblo Simón, Leví, Judá, Sacar, y estará en el monte Bar como testigo. Él es lo que quería llevar. Demos un momento. Sí, y es un recordatorio que el Padre pone para con ellos. Pero la cita dice, y esto fue lo que el Padre ha puesto sobre Leví, y lo pondrás en el arca de testimonio, lavaron las 2 tablas y el maná, para que lo guardes, para que lo cuides y no te vayas a levantar en contra del Creador. Ese es el problema de lo que a veces uno desconoce. Cuando usted ve la autoridad, usted puede ver allí qué es lo que significa: es fuerza, capacidad, privilegio, competencia, libertad, magistrado, jurisdicción y potencia. Y eso fue lo que pude extraer, pero es aún más amplio y nosotros tenemos que tener cuidado. Miren, cuando nosotros vemos los profetas, que en este caso Jeremías, que Jeremías, el Padre lo toma. Recuerde lo siguiente, que la mayoría, creo que el único que no fue profeta y que no era levita o hijo de levitas, fue Jonás, pero en su mayoría todos fueron levitas, porque a ellos se les asignó el tabernáculo y el templo. Y como ellos no tenían tierra, ellos eran los que estaban autorizados para llevar esa función. Ellos no la podían delegar a otra persona, no, era a ellos que tenían que hacerlo. Ahora, en Jeremías capítulo 1, usted puede ver que el Padre le dice a Jeremías lo siguiente. ¿Qué ves, Jeremías? Capítulo 1 del verso
11 en adelante. Y dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 10. Mira que te he puesto sobre naciones, sobre reino para arrancar, para derribar, para destruir, para desolar, para derribar y edificar y plantar. Está hablando de reino, pero un reino en específico que fue cuando Jeremías fue a profetizar. Hoy mucha gente agarra este pasaje y te pongo por profeta. No, no, no. Un momento. Esto fue para el profeta Jeremías. Esto no fue para ninguno de nosotros. Y tomarse o atribuirse algo como lo que estaban haciendo eh, los levitas, que no se le delegó esa función, la de Moshe y Aarón, ellos estaban molestos. Inclusive agarraron a 12 casas para ir en contra de la autoridad que el padre había delegado. Error garrafal. ¿Qué dice? Y vino palabra de Jehová diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y le dijo, veo una vara de almendros. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Y vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Y dijo, veo un caldero hirviendo que se vuelve desde el norte. Y aquí ese era un juicio para ellos. Pero la vara de almendros, porque está hablando en un tiempo específico y señalado. La vara de almendros tiene por facultad que reverdece y es una vara muy hermosa. Y su madera, pues, a eso me refiero. Pero es lo que el Padre utiliza, e inclusive los pastores de Israel eran ese tipo de varas que utilizaban cuando el rebaño. Cuando usted ve en Gerar, que estaba Isá, perdón, y él estaba huyendo, no huyendo de los filisteos, sino que el padre le dijo, quédate aquí porque aquí donde te voy a bendecir. Dice que contendieron con él y él se desplazaba con su rebaño y todas partes. Y donde llegaba le daba con la vara y salía agua. Eso quiere decir que el padre estaba respaldando la promesa que le había dicho a Abraham. Usted lo puede ver también cuando Jacob separa los rebaños de Labán y de él, de su tío. Y él puso la listada para un lado y la rayada para otro. Y aunque aquellas se veían delgaditas, era la que paría y daba más leche, aquellas que estaban gordas y robustas, no se multiplicaban como se multiplicaban las otras. ¿Pero qué puso? Varas de almendro. ¿Por qué? Porque es la que el padre utiliza. No que tenga algún encantamiento y ninguna magia, no, solo que el padre la utiliza para esa función. En Isaías capítulo 6 podemos ver también que el padre agarra a Isaías y lo que le decía, el padre agarraba a los hijos de Levita para que fueran a un mensaje. ¿Por qué? Porque a ellos se les confirió el templo, la Torá, y ellos son los que tenían que velar por ellos. ¿Y qué dice? En el año de la muerte del rey Usías vino palabra de Jehová Adonai, y sentado en el trono de lo alto sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima le habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían. Y acercándose clamaban diciendo, Santo, 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 y la tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas temblaban por el clamor de su voz, y la casa estaba llena del humo. Y entonces dije, ay de mí que soy muerto, yo hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al rey, a Jehová Sebaot. Pero los serafines volvió hacia mí con su ascua en la mano, que había tomado del altar con una tenaza, y tocando con ella mi boca, dijo, he aquí tus labios son limpios, cuida tu culpa y limpio de tu pecado. ¿Qué tomó? Una vara. Si se agarra una tenaza y un carbón, el carbón se lo pone, es simbólico, porque si no lo quema, imagínense. Pero que lo purifica, porque tiene autoridad. ¿Quién? El ángel.
¿Y el ángel de quién era? ¿Quién ministraba? De parte de Jehová. Aún los ángeles no pueden hacer algo diferente a lo que el Padre le delegó, porque si no sería rebelión, y bueno, ya sabemos quién se rebeló en contra del Padre. Pero aquí vemos 12 varas, una sola fue la que reverdeció, una sola fue la que el Padre utilizó. Ahora, yo quiero ir al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Y esa es la historia del profeta Elías, donde él está en el Monte Carmelo. Y en el Monte Carmelo es donde están los profetas de Baal y los profetas de Acera. 400 de uno y 450 de otro. Ya sabemos lo que pasó allí cuando Elías mandó a la gente, los profetas de Baal, que prepararan su altar, su sacrificio, y después le tocó a la hora, porque ellos estaban desde la mañana y clamaron al mediodía y no pasó nada, pero cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, que es a las 3, Elías mandó a preparar el altar, puso los animales, puso leña, puso bastante agua, y cuando invocó el nombre, ellos reconocieron que cayó fuego, y ellos están diciendo que el verdadero Dios es el Dios de Elías. Pero ¿qué hizo Elías? Los prendió, los puso presos, los mató. Es decir, lo agarraron, los tomaron, tómenlo, y los agarraron y los degollaron. Y fíjense lo interesante. Él inmediatamente después de ese evento le dice a su secretario que mire para ver si venía lluvia. Cuando hay idolatría y cuando hay en contra del Padre, que van en contra de sus mandamientos, los reyes que van en contra del Creador, es lo que pasa. Se cierran los cielos, no hay lluvia, y para ello era que los dioses estaban molestos. En ese caso, el Padre, nuestro Creador, Jehová, estaba molesto ¿con quién? Porque había idolatría, había paganismo, habían dejado al Dios de Israel, Jehová, habían dejado su Torá, y esas son las consecuencias. Hambre, miseria, escasez. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Elías los degolló, pero lo que quiero resaltar aquí, la función de él. El Padre escuchó su voz y, bueno, ya conocemos la historia. Ya sabemos lo que pasó allí. Miren, la vara como autoridad no es cualquier cosa. Y vamos a ver citas inclusive ahorita de cómo Yeshua inclusive es su autoridad. ¿Qué representaba Yeshua desde las profecías mesiánicas que se apuntaba a su venida y qué era lo que iba a hacer? En el mundo antiguo y aún en el primer siglo. En el mundo antiguo se sabía que alguien iba a venir a restaurar los hijos de los reyes, y donde esos hijos de reyes, si resucitaban, al venir, las naciones que habían ido contra él, él las atacaría, y que serían un triunfo, una victoria, si resucitaban. Bueno, ya conocemos la historia, que el único que resucitó fue Yeshua, pero previo a eso hizo cosas, milagros, multiplicó, y eso es un mensaje claro que era para el mundo romano, la paz romana, para César y compañía, pero que también para el templo, porque el verdadero mensaje fue para ellos. Por eso que usted ve en los profetas, vayan, díganle a mi pueblo que dejan de hacer lo malo, y que en la cultura hebrea se sabe, se maneja lo que es el Mesías sufriente y el Mesías reinante. No todos, no todos, pero gran parte de la mayoría tiene que ver con ello. Ahora,
Yo quiero ir al libro de Ezequiel, que tiene que ver con la paracha, Ezequiel capítulo 45. Y mientras hablo, también quiero decirle lo siguiente. Cuando usted ve en la historia de Salomón, que lo nombran rey, hay cosas interesantes allí que la vamos a ver. Aquí tiene que ver con la paracha, Ezequiel 44, el verso 15. Pero los sacerdotes, los levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos son los que se aproximarán a mí para servirme, y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura, la sangre, dice Jehová. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Aquí estamos viendo los levitas. En este caso, los hijos de quién? De Sadoc. De ahí viene la expresión sadoquita. Y ellos llevan la parte del templo. En el segundo templo, en la era del segundo templo eran ellos. Para ellos fue que se le asignó. ¿Está viendo? Y está hablando de la era mesiánica. Yo quiero ir al libro de Primera de Reyes que estábamos viendo, y es cuando Salomón, que le estaba explicando, capítulo 8, cuando usted ve ahí, en el verso 9, ¿qué hizo David? ¿Por qué? Porque él era el rey, y él dijo, mira, después de mí va a reinar mi hijo Salomón. Ahora, Salomón ya sabemos que, bueno, él agarró y reinado, eso está en el capítulo 3 de ahí mismo. Pero aquí en el Primera de Reyes, en el capítulo 8, en el verso 9, dice, ninguna cosa había en el arca, excepto las 2 tablas de piedra de Moisés que había colocado allí en Oré, donde había pactado con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra. Y aconteció que al salir los sacerdotes del santuario, una nube llegó a la casa. Eso está en Primera de Reyes, pero acuérdense también que lo que le decía que en Deuteronomio, que estaban las tablas, las tablillas, las 10 palabras, estaba el maná y estaba la vara de Aarón. Eso lo dice. Bueno, ya leímos lo de Ezequiel, vamos a ir ahora al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Nos dice algo aquí interesante. Vamos a ir buscando la cita. Bueno, aquí también lo dice el libro de Hebreos. Vamos a leer desde el verso 1. El primero pues también tenía su parte, está hablando de lo que era un mediador. Y el mediar no solamente era escuchar como lo hacía Moisés, pero que está hablando que tenía que venir Yeshua. Y dice, el primer pues tenía también por su parte reglas del culto y el santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así en la primera instancia, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo, la parte del tabernáculo llamada lugar santo, santísimo, que tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro, y por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Aquí lo tiene. Y sobre ellos las querubines, la gloria, cubrían el propiciatorio, de las cuales cosa que es posible hablar ahora con más detalle. Ahí lo tiene, que estaba como testigo. Cuando nosotros vemos que esta gente se levanta en contra del Padre, hay algo que también sucede. Dice que pusieron frente al arca, machacaron, martillaron para, como señal de testigo.
de que la autoridad no se le dio a ellos. Y eso significa que ellos nunca iban a llevar esa función y por tal el padre no quería que, eh, ¿cómo se llama? Que llevaran esa función. Si usted ve en el verso 9 del capítulo 17 del libro de Números, dice, entonces Moisés sacó de la presencia de Jehová todas las varas ante los hijos de Israel y ellos vieron y la tomaron cada uno su vara. Y Moisés vuelve a depositar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal de hijos rebeldes, para que se haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Y Moisés hizo como tal, Jehová le mandó. Entonces los hijos de Israel clamaron a Moisés diciendo, aquí, ¿qué parecemos? Estamos perdidos. Todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerque al tabernáculo muere. Acabaremos pareciendo todos, compareciendo todos. Bueno, eso pasa cuando personas quieren llevar la función de algo que no se le ha dado. Y la vara que reverdeció fue la de ¿quién? La de Aarón. Yo quiero ahora ir al libro de Oseas, porque cuando nosotros vemos que la autoridad, la función que el Padre le otorga a alguien, se la entrega y Él es el que hace. Por eso vemos a David que decía, yo prefiero que Él lo quite. En el libro de Miqueas está hablando de un rey que tenía que venir y que cuando nosotros vemos las características del reino del Mesías, eso es lo que estamos hablando aquí en el capítulo 4. Y está hablando de las características de un rey. Y que dice, pero en los postreros tiempos el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y exaltado sobre todos los collados, y a él correrán pueblos. Muchas naciones irán allí y dirán, venid, subamos al monte de la casa de Jehová, la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, nosotros andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, Jerusalén, la palabra de Jehová. Él jugará entre muchos pueblos y decidirá sobre naciones poderosas. Hasta las más distantes forjará sus espadas arado y sus lanzas en podadera. No alzará espada nación contra nación, sino que ni se adiestrará más para la guerra, sino cada uno se sentará debajo de su vid, debajo de su higuera, y nadie podrá, y nadie los amedrentará, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí está hablando del reino del Mesías. El capítulo 5 también habla de el rey de paz. Estamos hablando de un Mesías. Y él tiene la autoridad y dice, rodéate ahora, el capítulo 5, rodéate ahora de muros, hija de guerrero, no has sitiado. Con vara herirán a la mejilla al juez de Israel. Oiga, con vara herirán al rey de Israel, al juez. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias, de ti me saldrá un caudillo en Israel, cuyo origen es el principio de los días de la eternidad, pero lo entregarán solo hasta el tiempo que dé a luz y dará a luz. Entonces el resto de sus hermanos tomarán los hijos de Israel y estará firme y apacentará con poder de Jehová. Él no hacía las cosas porque él quería, porque el Padre dice que le dio la autoridad. Apacentará con el poder de Jehová. Y bueno, aquí está, después dice, con la grandeza de Jehová su Dios habitarán seguros, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y él será nuestra paz. Y si Asiria se atreviera a invadir nuestra tierra, si tratará de pisotear nuestros palacios, los enfrentaremos 7 pastores y 8 capitanes. Aquí está pastoreo, un rey que irá a venir. ¿Por qué estoy citando esto? Se sabe que Yeshua hizo milagros, produjo, sanó, multiplicó, y a eso se refiere a lo que acabamos de leer de Miqueas. Y también dice, y vendrá sobre un pollino de asna,
Y eso está en el Salmo 118, porque el Salmo 118 está hablando de los salmos que lo acabamos de vivir cuando celebramos el Seder de Pesa, el memorial y el recordatorio, recuérdense, y recordarán a los hijos de Israel hacerlo todos los años, el recordatorio de, de la salida de Egipto. Y luego dice, y esto harán en memoria de mí. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Y lo hicimos el día de Pesa. Pero, ¿qué tiene que ver el Salmo 118? Porque dice, da gracias a Jehová porque Él es bueno para siempre su misericordia. Dígalo ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Y está hablando allí de lo que es que Jehová salva, cuida, protege. Pero quiero leer el verso 25 y 26, porque eso lo leímos nosotros cuando celebramos Pesa. ¿Qué dice? Te rogamos, oh Jehová, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Jehová, haznos prosperar ahora. Bendito Jehová y bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová lo bendecimos. Él es Jehová y nos ha dado a luz y a todas las víctimas de la fiesta solemne en el cual de altar. Tú eres mi Dios, te daré gracias, tú eres mi Dios y te exaltaré. Da gracias a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Cuando Yeshua entra, eso lo podemos ver en Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21. Miren, el libro de Mateo con el libro de Marcos, en el Marcos 11, está hablando de lo mismo. ¿Qué está hablando de lo mismo? Porque el Padre había escogido a Yehoshua para que fuera el rey de Israel, para que llevara el nombre de Jehová. Lo acabamos de decir. Y cuando leí Miqueas, ¿cierto? Y le dará la autoridad, es decir, ese rey viene a traer la libertad, porque eso es lo que significa vara, libertad, autoridad, potencia, jurisdicción, privilegio, capacidad y fuerza, sin contar otras palabras que no anoté. Por eso nosotros vemos inclusive cuando dice, y todo lo sujetó bajo sus pies. Es porque todo lo sujetó bajo sus pies porque se sienta. Y cuando un rey ganaba una batalla, normalmente anotaba el nombre de ese rey en un papelito y lo pisaba. Y eso es lo que era decir sujetar. Bueno, y eso es lo que va a pasar. Yo quiero ir a Mateo capítulo 21, porque mira cómo comienza. La entrada mesiánica. Y es lo que estamos hablando del Salmo 118, pero que también Miqueas lo menciona. Isaías también lo menciona. El rey de paz. ¿Qué dice? Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betafej, al monte de los olivos. Yeshua, conjuntos, dos discípulos, diciendo, y a la aldea que está allá frente a vosotros, y enseguida hallaré un anatado, un pollino, que es desatarlo y traérmelo. Él tenía que pedir un permiso, normalmente esos eran servicios, no que se hacía, pero como lo estaba pidiendo el rey, la persona accedió, porque seguramente el padre le había dicho, mira, hey, o le hizo saber, préstala. ¿Qué dice? Y frente a vosotros enseguida hallaré un anatado, un pollino, con ella, traerle y tráemela, desatarla y traerla. Y si alguien os dice algo, diré, el Señor lo necesita y enseguida lo enviará. Por eso es que digo eso. Y aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene en un manso, sentado en un asna, sobre un pollino, hijo de bestia cargada. Los discípulos fueron e hicieron como Yeshua le mandó, y trajeron el pollino, y lo pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. La mayoría de la gente extendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas. ¿Cortaban qué? Ramas de árboles, y la tendían sobre el camino. ¿Y qué dicen? La multitud que iba delante y detrás de él, le gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene sobre el Señor. Hosana a las alturas. Cuando está diciendo toda esa expresión y todo lo que estamos viendo aquí, estamos como lo estoy diciendo. Miqueas. Y
¿Qué está sucediendo? La expresión salve. Salva a Jehová. El único que tiene autoridad para salvar es Jehová. Por eso es que Yeshua, cuando va en el asna y la gente comienza a proclamarlo, oiga el mensaje. Hay un estudio que yo tengo que se llama El Rey que debe venir y yo explico todo esto ahí. Ahorita voy a resumirlo. Si quiere escucharlo, usted va a la página de YouTube, la que es la de Yehoshua, y puede escuchar ese estudio. Mire lo interesante de esto. La gente le reconoce, pero quienes le habían dado la autoridad para que llevaran el tabernáculo, el templo, no le reconocieron. Y de acuerdo a la tradición, a la cultura de la época, en el primer siglo, un rey, cuando lo nombraban, ¿cómo le dijera? Quien lo aceptaba era el pueblo. ¿Por qué? Porque conocían los beneficios de ese rey, la bondad de ese rey. Y Yeshua extendió demasiado favor. Cuando digo extendió demasiado favor es que sanó, resucitó muertos, la viuda de Naín, la mujer con el flujo de sangre. Y eso son características también de alguien que los dioses en el contexto antiguo le daban la autoridad a esos reyes para que sanaran a su pueblo. Esto no solamente es de Israel, estamos hablando de culturas antiguas. De hecho, la paz romana, y cuando usted ve las buenas nuevas y el evangelio, Roma también manejaba esos conceptos. Y el hijo de César, según ellos, él iba a ser el heredero. Y por eso aparece Yeshua. No porque él iba a ser, el hijo de César iba a ser el heredero, no. De acuerdo a las profecías que dicen y que están escritas del Mesías, que iba a restaurar al pueblo de Israel y a las naciones. Por eso es que leí Miqueas, las naciones. Si usted va al libro de Isaías también, ya aquí es donde nosotros entramos. Pero miren lo interesante. Entran, comienzan ¿a qué? A proclamarlo, ya lo reconocieron, era el pueblo. ¿A dónde llega? A la purificación del templo, cuando volca las mesas de los cambistas. ¿Por qué? Porque era una fiesta, era primavera, lo acabamos de celebrar. Y él va en contra de ello y empieza: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Eso lo cita Isaías. Y vendrán de las naciones. Hubo mucha gente que se mezcló cuando el pueblo de Israel fueron cautivos, no solamente a Babilonia, los que fueron dispersos a las naciones. Y venían a celebrar. De acuerdo también la otra cita que dice Deuteronomio capítulo 30. Si se vuelven a mí, yo los recibiré, porque él es un padre bondadoso. Aquí estamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa allí? La purificación del templo. Miren, Jesús entró al templo y echó todos los que vendían y compraban del templo y buscó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y le dice: mi casa será llamada casa de oración, y le está haciendo una cueva de ladrones. ¿A qué se está refiriendo a eso? Hay una cita en el libro de Jeremías que llama el padre de los sacrificios y han convertido en templo en una cueva de ladrones. Usted lo puede ver en Jeremías capítulo 7 y lo vamos a ver. Miren, está hablando contra del templo. Aquellos mismos que Aarón, los hijos de Aarón, iban a ministrar toda la vida delante del Padre. Pero bueno, en un momento se desviaron. ¿Qué dice? Oráculo que vino a Jeremías por parte de Jehová: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama a mí mis palabras. Oráculo de Jehová, habitante de toda Judá, que entres por las puertas a presentarse ante Jehová. Así dice Jehová Sebaot, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Os dejaré habitar en este lugar. No confíen en las palabras engañosas que dicen casa de Jehová, casa de Jehová, casa de Jehová es esta. Saber el corazón de los ellos. ¿Por qué el Padre está molesto? Miren,
Porque si enmendáis perfectamente vuestros caminos y vuestras obras, y si en verdad administrar la justicia, oiga, entre el hombre y su prójimo, y no prima al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derrame sangre inocente en este lugar, ni ande tras otros dioses ajenos para vuestro propio perjuicio. Entonces os dejaré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, siempre y para siempre. Esa era, porque Yeshua lo llama cueva de ladrones, han hecho este lugar. Ahora, habla de la higuera estéril. ¿Por qué? Porque ellos no lo que decidían sobre las leyes, pues, que tienen que ver con el templo y los días de Shabbat. Los cercos, los 39 cercos que ellos tienen, y por eso lo vemos aquí, y está hablando de la higuera, y por eso dice, al subir a la ciudad de muy de mañana, en el verso 18 del capítulo 21, dice, lo que estoy leyendo, vio una higuera sola gente al camino, y fue allí, pero no la halló sino solo hojas, y le dice, nunca más produzca fruto para siempre. Al instante la higuera se secó. Y al verlo los discípulos se maravillaron diciendo, ¿cómo secó esta el instante la higuera? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, si tenéis fe, no dudáis, solo haréis que la higuera, sino así, si dijera este monte, será quitado y echado al mar. Lo que estaba hablando era del monte, tenía que ver con la paz romana, porque al monte tenían quien, todos los gobernantes de Roma estaban al frente y le dijo, mira, si ustedes creen que ese monte va a ser echado, oren con fe, no es que se vaya al mar, es decir, que el Padre lo está quitando. Pero le estamos hablando de autoridad. La higuera tenía que ver con quién, con ellos, los líderes de la nación. Pero miren, lo que vamos a la autoridad. Cuando entró al templo, el verso 23, se le acercaron los principales sacerdotes, oiga, los ancianos y el pueblo. ¿Con qué clase de autoridad hace estas cosas? Los milagros, los panes, la resurrección de la viuda de Naín, Lázaro, todo lo que produjo Yeshua. Y ellos eran los que tenían la autoridad para llevar el templo, o el tabernáculo, y para el momento del templo. Y Yeshua le dice, mire, y respondiendo le dijo, yo también le preguntaré un asunto, cuando me lo respondan, yo también le diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. Y le dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos dijeron entonces, razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque ellos también tenían a Juan por profeta. Oiga, nombra al pueblo porque le estaba reconociendo, el pueblo le había reconocido ya. Salve Jehová, salva. ¿Y que respondieron? Y ellos le dijeron, y respondiendo a Yeshua le dijeron, no sabemos. Y él le dijo, yo tampoco le digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. El Padre lo había puesto. Miren familia, Yeshua fue ungido cuando fue bautizado, cuando bajó a las aguas. Cuando sube, este es mi hijo, ya el Padre lo toma. Y después usted puede ver en los evangelios, el mismo Mateo, en Lucas, en el capítulo 6, cuando en el verso 12, toma a los 12 y le dice, vayan por todo Israel, le está dando la autoridad. Porque el Padre se le había quitado prácticamente a los levitas, los sacerdotes, para dárselo a Yeshua. Pero si usted va ahí mismo en el capítulo 10, dice que también le dio autoridad sobre 72, a las naciones. Hoy por hoy, Yeshua cuando resucita le dice, vayan al mundo y anuncien el Evangelio. Solo que el cristianismo se ha enfrascado en 4 paredes y en un pensamiento, pero el mensaje realmente siempre llegaban a los reyes. ¿Por qué? Porque les estaba anunciando a los reyes que hubo uno que había resucitado y que tenía autoridad para tomar, para decidir y juzgar cuando Él venga. Así que no hay otro. Y por eso dice el libro de Efesios. Y el Padre lo puso a lo sumo, sujetó, ¿cómo se llama? En cielos y tierra.
ángeles, todo, todo lo sujetó a sus pies. Así que cuando Él venga va a ser justicia y va a ser bondad. Bueno, familia, es lo que quería compartir de esta parashá desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Lei Raot. Hasta pronto.